en medio del rechazo, en el constante rechazo al mensaje, a la buena noticia, también hay una constante gracia de Dios y hay una responsabilidad de nosotros como iglesia de seguir predicando el evangelio. Vimos el domingo que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra del Señor, el evangelio, y que no tenemos excusa. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que los israelitas escucharon el mensaje a través de los profetas, que el mensaje se difundió por todo lugar, pero ellos no quisieron obedecer. Nosotros tampoco tenemos excusa, hermanos, porque hemos escuchado el evangelio de Jesús. La gracia de Dios nos ha abrazado y hemos escuchado el mensaje de la palabra. O sea que no tenemos excusa. Eso nos compromete aún más con la predicación del evangelio. Y terminamos el domingo leyendo Jeremías 36, versículos del 20 al 24, donde veíamos un rey que después de escuchar la palabra la desechó y la quemó. Terminamos reflexionando y pensando cuándo nosotros como creyentes, como iglesia, podemos desechar la palabra del Señor. Desechamos la palabra del Señor cuando no la obedecemos. Si la palabra de Dios dice no robar y robamos, estamos desechando la palabra. Salvación de sus almas. Sigan adelante, esfuércense, porque la palabra dice que hay salvación en Cristo Jesús. Versículo 10: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Los profetas que predicaron la palabra quisieron saber más de esta salvación inmerecida. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Los profetas querían saber más, pero no se les dijo más, porque esta palabra era para ustedes, iglesia, para ustedes los creyentes. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Eso dice la palabra, hermanos. Padre, llénanos con tu espíritu. Háblanos, por favor, Señor. Queremos obedecerte, queremos descansar a la luz de tu palabra en esta noche, Señor. Renueva nuestra mente, Señor, que tu iglesia pueda digerir este mensaje, este alimento de tu palabra, para que sea puesta por obra, Señor, obedecida, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracia de Dios mismo en Cristo, porque Cristo Jesús nos justificó para que pudiéramos tener una relación con el Padre. De esto depende nuestra relación con Dios, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Pero debemos de entender como creyentes lo que dice el versículo 13. Si no tenemos claro lo que dice este versículo 13, podemos tener problemas, hermanos, con la gracia. ¿Qué dice el versículo 13? Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, el dominio propio. Pablo también trata el tema, pero aquí Pedro, en los versículos del 3 al 12, está diciendo: gloria a Dios por la gracia en Cristo Jesús, que nos ha hecho nacer de nuevo y que nos da salvación.
Hay esperanza en medio de las pruebas. Y Pedro dice en el versículo 13: por esta gracia, por esta salvación, ustedes deben de actuar, ustedes deben de vivir vidas santas por la palabra de Dios. Este es el título de la predicación. Debemos de tener claro este versículo. Es lo que Pedro está diciendo. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Ustedes recuerdan que en alguna ocasión les prediqué que la primera batalla está en la mente. ¿Recuerdan? Está la primera batalla, hermanos, porque todo viene aquí, a la mente. La palabra dice que luego estos pensamientos que maquinamos, estos pensamientos que procesamos, vienen al corazón y ahí nace el pecado. La primera batalla que el enemigo quiere ganar está aquí, en la mente. Todo pasa por aquí primero, hermanos, por la mente. Y es lo que Pedro está diciendo: preparen su mente. Pongan en práctica el control, el dominio propio en su mente. Porque antes dependíamos de las obras de la carne, de la religión, de las costumbres, de la cultura, de los deseos. Nos dejábamos llevar por nuestros pensamientos, por nuestros deseos pecaminosos. Y lo que entendemos por la palabra del Señor es que estas costumbres, estas tradiciones no cambian a ninguna persona. Pero ahora en Cristo Jesús, los creyentes deben de cambiar su manera de pensar, nuestra mentalidad, en cómo pensamos. Pedro nos desafía a esto, hermanos, a poner cuidado a la manera de pensar. También Pablo, el apóstol, en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, 8 nos reta lo mismo. Pablo: ustedes deben de controlar sus pensamientos. Filipenses 4, versículo 8 en adelante dice: ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo a la iglesia: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, la palabra de Dios, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Concéntrense, piensen, dice Pablo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo admirable, digno de alabanza. En eso tienen que pensar los creyentes, no en otra cosa. Nuestra mente tiene que estar concentrada en Cristo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en el reino, en su justicia, todo lo que agrada a Dios. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. Terminamos maquinando cosas que no agradan al Señor. Por eso terminamos dejando que el enemigo muchas veces venga y tome el control de mis pensamientos, de mis deseos. ¿Es así o no es así, hermanos? Que a veces terminamos pensando cosas que uno dice: Señor, ¿por qué estoy pensando esto? Renueva mi mente, Señor, saca esos pensamientos. Yo no quiero fallarte, Señor. ¿Por qué vienen estos pensamientos a mí? Para profundizar en las cosas, necesitamos prestar plena atención. Y para esto se necesita trabajar la mente, el pensamiento. Si usted quiere hacer bien las cosas,
profundizar, usted necesita trabajar la mente, el pensamiento. Por eso dice Pedro: preparen su pensamiento. Ama a Dios con toda tu mente. Yo no puedo amar a Dios con mi corazón, con mis fuerzas, pero no con la mente. A Dios hay que amarlo también con la mente, con mis pensamientos. Debemos de vivir como creyentes conectados con el Evangelio, con la palabra del Señor, no en otra cosa. Y por eso muchos hoy son engañados, hermanos, porque no usan la mente, solo usan el corazón y las emociones. Y las emociones son fáciles de manipular. Por eso a veces cuando somos tan emocionalistas, y no está mal, las emociones son buenas, Dios nos hizo con emociones. A veces es todo corazón, todo sentimiento, todo emociones. Pero Pedro, la palabra de Dios nos está invitando hoy a que controlemos también nuestra mente. No es solo corazón y emociones. Por eso muchos son engañados, porque manipular las emociones, el amor, el corazón es muy fácil. Pero trabajar intelectualmente necesita compromiso, argumentos, no ideas. ¿Qué es intelectualmente? No crea que usted tiene que ir a la universidad. Si puede ir, muy bueno. Pero esto de trabajar intelectualmente tiene que ver, la palabra intelectualmente, con entendimiento mental, con pensamiento lógico, con reflexión, con entendimiento. Y a esto nos llama el Señor, a tener una mente que tiene reflexión, que tiene entendimiento, que piensa con lógica, que obedece la palabra del Señor, que reflexiona en ella. Trabajar de esta manera requiere de compromiso. Dependamos de la palabra de Dios. Nuestra mente no tiene que estar llena de religión, de creencias, de pensamientos. Nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Pablo dice acerca de la religión: cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Todo lo que yo sé, el conocimiento, todo lo que era, lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo. Cristo, el Verbo encarnado, por la palabra de Dios. Pablo desechó todo lo que él sabía, y Pablo sabía mucho, pero él dijo: por el conocimiento de conocer a Cristo, la palabra encarnada, todo esto lo tengo como por basura. Pablo fue renovado en su mente, hermanos. Pablo se preparó para actuar. Cristo, el mensaje, la palabra de Dios, vino a la vida de Pablo, y Pablo empezó a vivir su ministerio, su nuevo nacimiento a la luz de la palabra del Señor. Todo el conocimiento de Pablo se hizo a un lado para que viniera la palabra, el verbo, y tomara el control de los pensamientos de Pablo. Por eso Pedro dice: ahora que saben del mensaje de salvación, entonces prepárense a vivir, a actuar una vida coherente, construir ese espacio, ese tiempo, porque Dios tiene que ser la prioridad, hermanos. Porque muchas veces nuestro tiempo se va en trabajar, en cuidar la familia. No está mal. Salimos, hacemos deporte, otros días vamos y compartimos con los amigos. Pero ¿dónde está el tiempo de la palabra? El tiempo del Señor. Pedro, Pablo entendieron que solo se puede tener una relación con Dios a través de Cristo Jesús, el Verbo encarnado. No podemos tener una relación con Dios a través de los sentimientos,
a través de dejarnos llevar por lo que alguien dice, por lo que alguien piensa, por teorías, por filosofías, por interpretaciones. Pablo, un hombre tan preparado, hermanos, dijo: esto lo tengo por basura por conocer a Cristo. El mensaje de la palabra es claro, mis hermanos, y es: debemos de tomar una decisión seria por la palabra del Señor. El Señor nos invita a reflexionar, a preparar nuestra mente, a pensar en todas las cosas que debemos de hacer a un lado para darle prioridad al Señor, hermanos. Eso es renovar la mente, eso es prepararnos para actuar. Que Dios sea hoy renovando nuestra mente y haciéndonos entender que muchas cosas debemos de hacerlas a un lado. Cosas que impiden que yo tenga una mejor relación con el Señor. Cosas que vienen y llenan mi mente de basura, que me desvían del propósito, que nublan el panorama de lo que verdaderamente Dios quiere con la iglesia. Una relación a través de Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Disfruten, que la palabra sea la prioridad, que la palabra sea el disfrute, el goce del creyente. Es la manera como podemos relacionarnos con Dios, como podemos escuchar la voz de Dios. Por eso debemos de enfocarnos en lo correcto y darle prioridad a la palabra. La palabra es lo correcto y debe de ser nuestra prioridad. Todo esto que he dicho en un solo versículo, hermanos, versículo 13. Ignorantes, ¿sí o no? Ahora tenemos a Cristo, por eso no podemos seguir viviendo de la misma manera. Por eso no podemos seguir pensando de la misma manera cuando no teníamos a Cristo, cuando no habíamos recibido la revelación del Cristo, el Verbo encarnado. No podemos vivir de igual manera. Debemos vivir de una manera diferente. Vivan como hijos obedientes de Dios, no con la ignorancia de antes. Ustedes saben que antes éramos personas que nos dejábamos guiar por los deseos, por los pensamientos, por las pasiones, por las decisiones de los amigos. Queríamos drogarnos, entonces decíamos: listo, entonces vámonos para Barrio Antioquia, vámonos para el Parque de las Luces y compramos, vamos a Envigado, vamos a la plaza de vicio. Decíamos: vamos a emborracharnos, listo, hagamos la vaca y compramos la botella de aguardiente y nos emborrachamos. Venía un pensamiento de: quiero fornicar, quiero tener relaciones con una mujer que no sea mi esposa, o tengo un deseo, mi carne me llama y quiero satisfacer mi carne. Y decíamos: quiero fornicar, y íbamos a un bar y pagábamos para satisfacer la carne. Esa era la ignorancia de nuestra vida sin Cristo. Éramos llevados por nuestra ignorancia, hermanos, obedeciendo la palabra del Señor. Si uno no conoce a Dios por la palabra, ¿a qué va a obedecer uno, hermanos? No tiene sentido. Sí, yo creo en Dios, pero ¿qué le gusta a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuál es la manera de vivir que a Dios le agrada? Si yo no leo la palabra, si yo no escucho el mensaje, ¿cómo puedo obedecer a Dios si yo no sé qué es lo que Él demanda? Por eso dice Pedro: ahora vivan como hijos obedientes, obedientes de la palabra, de la revelación encarnada. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, pero ahora no. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora tienen la mente de Cristo.
Ese es el mensaje, hermanos. Es un día donde la gracia, la paciencia, el amor de Dios está servido para nosotros, está servida la gracia. Hoy es una noche para pedir perdón, para apartarnos, para renovar nuestra mente, para vivir desde hoy una manera más obediente para el Señor. Porque todo lo que se hace en lo oculto, dice la palabra, saldrá a la luz. No hay nada oculto para Dios, hermanos. Tarde o temprano será público nuestro pecado. La palabra dice: porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él halla la gracia, la misericordia del Señor, hermanos. Si obedecemos esto, vamos a ganar, hermanos. Miren, hermanos, ya sabemos que el término santidad tiene que ver o traduce, significa apartados por Dios. Pero cuando Dios dice que Él es santo, es que Él se ha distanciado de su creación por sus atributos de santidad. Dios es diferente de su creación, hermanos. Él es santo. Su creación está caída en el pecado. Dios se ha apartado porque Él es santo. Y uno podría pensar: entonces Dios es santo, Él se ha apartado de la humanidad, ha levantado una muralla, un muro para que la humanidad, nosotros no podamos venir a Él. Pero la buena noticia es que Jesucristo rompió, derribó esa muralla que nos dividía de una relación con el Señor, a compartir su distanciamiento. Él es santo, pero quiere que su iglesia sea santa. Vengan conmigo, iglesia, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Esto es hermoso, hermanos. Y para todos nosotros, hermanos, es difícil vivir en santidad, no es fácil. Para todos los que venimos a la iglesia, a los que servimos al Señor, es difícil, sí. Pero nuestro modelo de santidad es Cristo, el Verbo encarnado, la palabra. Ese es nuestro modelo para vivir la santidad. No hay otro modelo, no hay otro ejemplo, no hay otra manera de vivir en el distanciamiento con Dios santo. No hay otra manera de ser santos si no es a la luz de su palabra. Y no es fácil. Es un proceso que todos tenemos que vivir. La madurez cristiana. Porque la vida sin Cristo, sin el Verbo encarnado, sin la palabra, es una vida llena de ignorancia. Como aplicación para terminar, hermano, la palabra nos dice en esta noche: no se conformen, crezcan. Usted puede decir: yo llevo 10 años de haber recibido a Cristo en el corazón. Amén, gloria a Dios por eso. Pero hoy es un día para aprender algo más por la palabra. Hoy es un día para crecer en santidad. Hoy es un día para disponerme más para servir al Señor. Hoy es un día para acercarme más al Señor a la luz de su palabra, para decirle: Señor, aquí estoy, háblame por favor. Quiero escucharte, quiero que mi mente sea renovada, quiero tener la mente de Cristo. El llamado, hermanos, es hacer más como Jesús y menos como nosotros. Todos los deseos engañosos tienen que seguir desapareciendo por el poder de la palabra del Señor. Mi mente tiene que ser renovada una vez más, cada día más, y los pensamientos, los deseos de maldad, de pecado tienen que desaparecer, porque mi mente está cautiva a Cristo, porque mi mente es renovada por el poder de la palabra.
llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra para siempre. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias porque nos invitas a vivir vidas santas. Y la manera de apartarnos, distanciarnos contigo, el Dios Santo, es a la luz de tu palabra, Señor. Te pido por favor que renueves nuestras mentes, que todo pensamiento que no vaya acorde a tu palabra, Señor, sea desechado en esta noche. Que nuestra mente esté llena de tu palabra, Señor, de la revelación del Verbo de Cristo encarnado. Que de esta manera podamos vivir vidas en obediencia como hijos tuyos, Señor. Que podamos actuar coherentemente, mostrando tu gracia, Cristo, mostrando tu amor, Señor. Que podamos practicar nuestra fe, que podamos vivir en santidad, Señor. Esa es nuestra oración, que la iglesia se parezca cada vez más a Cristo Jesús por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por todos estos hermanos que hoy vinieron a descansar a la luz de tu palabra, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Dios les guarde.